la contaminación por origen fecal, puesto que se desarrolla básicamente se desarrolla en el tracto digestivo de los animales, que a su vez es eliminado por los restos fecales de los mismos. Entonces, este microorganismo es básicamente el característico de la contaminación fecal, Escherichia coli. Y nosotros lo vamos a poder determinar en el segundo análisis que vamos a hacer. ¿Ya? Como les indiqué, dentro de los grupos de los coliformes totales, creo que son 4, si mal no recuerdo. Y dentro de ellos está Escherichia coli, que vendría a ser integrante del grupo coliformes, con la diferencia de que Escherichia coli está relacionado con la contaminación fecal y por ende con la generación de una enfermedad de transmisión alimentaria. Es la enterocolitis. Vamos a ver los métodos que se van a desarrollar y también vamos a ver otro segundo método para la determinación de coliformes totales por otro tipo de mecanismo, que es el método de recuento en placa. A ver, ahora que recuerdo, tenemos un video. Creo que el video lo vamos a ver al final. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito del fundamento teórico que es determinante para la identificación de este grupo de microorganismos, ¿no? La denominación, como les decía, genérica de coliformes es designada a un grupo de especies bacterianas, ¿no? Que tienen ciertas características bioquímicas en común y tienen importancia como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. Coliforme significa con forma de coli, que quiere decir de una pequeña colita, refiriéndose a la bacteria principal del grupo, es la que hablábamos, ¿no? La Escherichia coli. Esta bacteria fue descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor von Escherich en 1860. Entonces, ya con esto conocemos un poco el origen de este llamado grupo coliformes. Bien. En cuanto a las características bioquímicas, estas bacterias son bacterias entéricas, que se caracterizan por tener las propiedades bioquímicas en común. Son aerobios, quiere decir que se desarrollan en presencia de oxígeno, y también pueden ser anaerobios facultativos. En gran mayoría son bacilos gram negativos. Se caracterizan también por no ser esporógenas. ¿Qué quiere decir? Que no forman esporas. ¿Bien? Y son capaces de fermentar la lactosa. Jóvenes, esta capacidad de fermentar la lactosa va a ser la característica principal para poder identificarlas. ¿Ya? Son capaces de fermentar la lactosa a temperaturas de 35 grados centígrados, quiere decir a temperaturas del medio ambiente, en un tiempo aproximado de 48 horas, produciendo como consecuencia de la fermentación el ácido láctico y el gas. Solo para que ustedes tengan presente que estas bacterias se encuentran principalmente en el intestino de las personas, de los animales de sangre caliente, pero también está ampliamente distribuida en la naturaleza, ¿no? En el suelo, en las semillas, en los vegetales, porque sabemos que las heces de los animales son usados con mucha frecuencia para el abono de las tierras. Entonces, por ahí puede llegarse a transmitir esta bacteria.
Los coliformes se introducen en gran número al medio ambiente por las heces de los humanos y los animales, ¿no? Por eso se le denomina una característica que te va, o mejor dicho, un indicador de calidad, un indicador de calidad. Por tal motivo suele deducirse que la mayoría de los coliformes se encuentran en el medio ambiente son de origen fecal, ¿no? Sin embargo, existen muchos coliformes de vida libre. Como les indicaba, la clasificación de los coliformes, creo que son 4, dentro de una de ellas es Escherichia coli, que es la que tenemos hoy como tema de estudio. Fuentes de contaminación, ya lo vimos, puede estar en el suelo, en agua, en el agua, claro que tiene que ser contaminada, el tracto digestivo de las personas y de los animales. Como objetivo para la presente práctica, tenemos que queremos determinar el NMP, es número más probable, ¿ya? De coliformes totales en muestras de alimentos. Como lo indicamos, esta expresión de coliformes totales hace referencia a todas las coliformes en general. Sin embargo, de esta misma muestra vamos a continuar con un análisis posterior para determinar si esta numeración de coliformes totales va a ser de origen fecal, y es el objetivo número 3, determinar el número más probable de coliformes fecales en la muestra de alimentos, ¿sí? Así también vamos a determinar la numeración de coliformes mediante el método de recuento en placa. Bien. En cuanto a los equipos y materiales que vamos a utilizar, recordemos que son prácticamente 3 pruebas las que se van a hacer el día de hoy, y por tanto necesitamos mucho mayor cantidad de materiales. Placas Petri, 6 placas Petri, 25 tubos de ensayo, pipetas bacteriológicas en una cantidad suficiente, aproximadamente 6 de 1 mililitro y 3 de 10 mililitros. Mortero, si nuestra muestra necesita su fraccionamiento. Balón para preparar los medios de cultivo. Espátula para pesar tanto la muestra como los medios de cultivo, ¿no? Gravilla, en el que nosotros vamos a situar toda la batería de tubos que vamos a utilizar. Mechero Bunsen, campanas de Durham, jóvenes, recuerden estas campanas de Durham, si no lo conocen, son unos pequeños tubos de ensayo. A diferencia de los tubos de ensayo normal, que oscilan en un tamaño aproximado de 15 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho, estas campanas de Durham tienen el tamaño, a ver, ¿con qué se le podría comparar? Con el tamaño de un lápiz. Un lápiz, bueno, el grosor de un lápiz y un tamaño aproximado de 5 centímetros. Son tubitos muy pequeños y delgaditos, pero de igual manera son tubos de ensayo, pero se llaman campanas de Durham. Entonces vamos a necesitar 19 de estas campanas. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué la importancia del uso de estas campanas. En cuanto a los equipos, vamos a necesitar un contador de colonias, el baño de agua termorregulado, o más conocido también como baño María,
Jóvenes siempre para mantener el agar licuado. Recuerden que cuando trabajamos con agares, estos tienden a obtener una consistencia sólida a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, 40 grados es una temperatura adecuada para mantener el agar en estado líquido. De igual manera, vamos a necesitar la incubadora regulada a 37 grados centígrados porque recordemos que los microorganismos, bueno, las bacterias son mesófilas. Quiere decir que van a crecer normalmente a una temperatura ambiental. Termómetro digital para ratificar las temperaturas tanto en el baño María como en los utensilios que vamos a utilizar, mejor dicho, en los equipos. Y aquí viene quizás lo más importante y el elemento diferenciador para la determinación de este grupo de microorganismos. El caldo verde brillante bilis lactosa es un caldo, no es un agar, es una sustancia líquida compuesta por, incluso su nombre lo dice, ¿no? Bilis, lactosa, bueno, más adelante vamos a ver su composición exacta. Este va a ser usado como el medio de enriquecimiento. Agar, violeta, cristal rojo, neutro, bilis, para el método de siembra en placa. También se puede utilizar agar endo o agar McConkie. Cualquiera de los tres agares lo podemos utilizar porque tienen la misma función. Si por ahí en el laboratorio ustedes quieren hacer una determinación de coliformes y no hay el agar BRBA, pueden usar cualquiera de estos dos. Y el agua peptonada, como siempre, para hacer las diluciones seriadas que ya hemos visto, ¿no? Casi en todos los laboratorios. Cómo se prepara una dilución seriada. Y esta agua peptonada sirve como un medio de pre-enriquecimiento general, ¿ya? En el cual se van a activar todos los microorganismos que hayan estado en estado de latencia y que no y a los que están vivos que les dé la fortaleza para poder reproducir. Sin embargo, a diferencia, el caldo verde brillante bilis lactosa o caldo brila va a ser un medio de enriquecimiento mucho más selectivo, en el cual solo va a otorgar el componente nutritivo a los del grupo coliforme. Entonces, esa es la diferencia entre medios de cultivo de preenriquecimiento general y enriquecimiento selectivo. Bueno, creo que ya les fui adelantando de qué se trata cada uno, ¿no? El agua de peptona tamponada se usa como diluyente o para el enriquecimiento no selectivo de microorganismos. No selectivo quiere decir que a todo microorganismo presente en la muestra lo va a activar. Le va a dar el componente nutricional o el alimento, si lo queremos llamar así. La composición del agua peptonada tiene peptona de carne en esta cantidad, cloruro de sodio, fosfato disódico, fosfato monopotásico y bueno, su pH final es de 7, más menos 0.2 a 25 grados centígrados, ¿no? Este agua de peptona, por el pH y bueno, por el componente nutritivo ya sabemos que le va a dar el alimento a la bacteria. Sin embargo, el pH también es un elemento importante, determinante para el crecimiento de estos microorganismos, ¿no? Recordemos que siempre les dije, las bacterias se desarrollan a un pH neutro. Y esto lo tienen los medios de enriquecimiento, el agua peptonada. Siguiente. Otro medio de enriquecimiento que les decía, que no es general, es un medio de enriquecimiento selectivo,
que es el caldo de enriquecimiento verde, brillante, bilis, lactosa o también llamado caldo Brila. Este caldo es un medio para el enriquecimiento selectivo y se usa para la numeración de gérmenes en aguas, en alimentos y otros materiales. Está dentro de su composición está la peptona de carne, al igual que la agua peptonada, la lactosa. Esta va a ser, bueno, finalmente coliformes van a reaccionar con la lactosa que tiene el caldo Brila para formar ácido láctico y gas. ¿Está? Una buena proporción también. La bilis del buey desecada y un colorante que es el verde brillante. De igual manera, el pH final del medio preparado va a ser de 7 más menos 2, 0.2. Entonces, guarda la misma relación, ¿no? Le otorga el componente nutritivo y el medio adecuado para que se desarrolle. ¿Cómo se prepara el caldo de enriquecimiento o caldo Brila? Se diluye 40 gramos por litro de agua destilada. ¿Qué quiere decir? Para preparar 1 litro de caldo Brila, yo voy a diluir 40 gramos de este medio, que está seco, es un polvito. Tu pH va a oscilar entre 7 y 7.2 y debe autoclavarse, ¿no? Tras el autoclave adquiere estas características. Recuerden, jóvenes, que antes de preparar un medio de cultivo, siempre tienen que fijarse en el envase y las características de su preparación. Hay algunas que, si bien pueden diluirse como, bueno, normalmente, sin someter a temperatura, hay otras que necesitan de un calentamiento previo. Otras necesitan pasar por una corriente de vapor para diluirse. Y hay otras que no se deben autoclavar. Entonces, siempre es importante revisar la etiqueta. En la etiqueta del envase están las características de preparación. ¿Qué es lo que pasa con el caldo Brila? ¿Cuál es el fundamento y por qué se utiliza el caldo Brila para la determinación de las coliformes? Como vimos en la composición, contiene bilis, contiene lactosa y verde brillante. Y bueno, la peptona, que es la proteína. La bilis y el verde brillante tienen la función de inhibir el crecimiento de flora contaminante o flora que no sea coliforme. Las elimina, bueno, las inhibe, no permite su crecimiento. Incluso limita el crecimiento de bacterias del género Clostridium, que son degradadores de la lactosa. ¿Ya? Si bien Clostridium podría desarrollarse, este crecimiento se ve inhibido por el actuar de la bilis y el verde brillante. Entonces, esto hasta aquí hace que todos los microorganismos, bueno, los demás microorganismos que estén presentes en la muestra no se van a desarrollar. Sin embargo, coliformes sí. ¿Qué pasa? La fermentación de la lactosa por el grupo de las coliformes genera una formación de un gas. Esta formación o la presencia de este gas que va a ser capturado, fíjense ustedes, en estos tubos, ven como una pequeña silueta en el interior del tubo grande, ¿sí lo ven? Aquí por donde estoy señalando. Profesora. Ya, aquí también, ¿verdad? En el tubo del medio. Muy bien. Y ven ustedes lo curioso del tercer tubo.
Si bien es cierto, la campana va desde aquí hasta acá arriba, ven incluso una pequeña sombrita interna, o un pequeño vacío, mejor dicho. Este vacío es un indicador de la presencia de gas que se ha formado por la fermentación de la lactosa. Entonces, fermenta la lactosa, produce ácido láctico, produce gas, y este gas es capturado dentro de la campana de Durkheim. Entonces, esta captura de aire va a ser indicativo para presencia de coliformes. ¿Bien? Entonces, como les indicaba, la formación de gas es un indicativo para la presencia de coliformes, también Escherichia coli, y se demuestra mediante los tubitos o campanas de Durkheim. Para los coliformes en general. Y los coliformes restantes crecen pero sin producir gas. Más adelante vamos a ver fotos más exactas. Esto con respecto al uso, jóvenes, al uso del medio de enriquecimiento caldo Brilla, ¿ya? Esto es lo que pasa en el caldo Brilla. Ojo, solo para caldo Brilla. ¿Qué más? Veamos. También nosotros vamos a utilizar para la determinación el agar violeta cristal rojo neutro bilis o BRBA. Como ven, también tiene bilis. Bueno, ya vamos a ver cuál es su composición exacta. Como les indiqué, se puede usar el agar BRBA, el agar endo o el agar McConkey. En esta diapositiva vamos a ver la composición del BRBA, ¿ya? El BRBA es un medio selectivo que se utiliza en placas y se aplica para la fase presuntiva, ¿ya? En una primera fase para la enumeración de bacterias coliformes. Bien, veamos su composición. Extracto de levadura. Jóvenes, por favor, cierren sus micros. Muy bien, gracias. Extracto de levadura, peptona, sales biliares, lactosa. También tiene violeta cristal, rojo neutro, agar y cloruro sódico, ¿ya? La fórmula de preparación por litro va a ser 41.5 gramos por litro de agua destilada. La diferencia de los demás agares es que esta se disuelve en vapor de agua por al menos 2 minutos y, ojo jóvenes, no se autoclava. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el fundamento o la interpretación del resultado cuando nosotros aplicamos este agar en el recuento de coliformes? Dentro de su composición del agar BRBA vamos a encontrar elementos selectivos y elementos diferenciales, ¿ya? Los elementos selectivos del agar son las sales biliares y el cristal violeta. Estos compuestos inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas, de modo que solo se selecciona las que son gram negativas. Es como un agente que bloquea el crecimiento de las gram positivas. Recuerden que en una muestra de alimentos surge el crecimiento de un montón de microorganismos, no solo el coliforme, también puede haber salmonella, puede haber listeria, bueno, están las coliformes, puede haber levaduras y demás. Entonces, para solo generar el crecimiento de la bacteria que queremos estudiar, se utilizan estos medios selectivos, ¿no? Y como elemento diferencial,
para seleccionar solo el crecimiento permitir solo el crecimiento de coliformes, es el indicador de pH rojo neutro. Entonces, solo las bacterias coliformes que son fermentadoras de la lactosa van a crecer en el BRBA y van a fermentar la lactosa. Esta fermentación reduce el pH del medio, de modo que el indicador rojo neutro, este indicador, va a virar de un color rojo a un color rojo o rosado intenso. El agar va a ser del color de un color rosa muy ligero, como ven en la parte del fondo de la placa. Un color rosa bien ligerito. Sin embargo, cuando crezcan las colonias, las que van a ser indicativos de coliformes, y al hacer esa reacción de fermentación de la lactosa y la modificación del pH, van a tornar a ese color, un rojo intenso o rosado intenso, como lo ven en la imagen, ¿no? Esta coloración también va a ser identificada como Escherichia coli. Pero, ojo, no solo van a crecer en esta placa Escherichia coli. Nosotros lo vamos a diferenciar por la coloración de la colonia. Sin embargo, puede surgir el crecimiento de colonias de diferentes características. Veamos. Dentro del BRBA pueden crecer, por ejemplo, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritis, que tienen también características similares a Escherichia coli. Pero son las del género E. coli, van a dar esa coloración de la colonia rojo-púrpura, ¿ya? Con partículas biliares. Entonces, esta coloración rojo-púrpura solo van a ser característicos para E. coli. Pero si por ahí ustedes ven colonias como ven por acá, una más grandecita, un poco más clara, o más adelante también tengo fotos de unas colonias que son incoloras, quiere decir no tienen color, o también que son de color blanquito, ¿ya? O transparentes, o translúcidos, como quieran llamar, puede ser un indicativo de Salmonella enteritis. Y de igual manera, otra coloración, una rosa, color rosa, pero menos intensa, va a ser sospechosa para hacer Enterobacter aerogenes. Entonces, por ejemplo, Staphylococcus aureus no va a crecer en este medio de cultivo, porque dice inhibido. Sin embargo, puede crecer aerógenes, puede crecer E. coli, puede crecer salmonella. ¿Ya? Aquí está la parte de crecimiento. De bueno a excelente, inhibido, de bueno a excelente, y salmonella también de bueno a excelente. La diferencia, como les indiqué, y es por eso la importancia de que ustedes conozcan y sepan diferenciar la coloración que va a adquirir la colonia una vez desarrollado dentro de la placa. Eso, jóvenes, recuerden para el agar BRBA. Continuemos. ¿Y qué pasa si yo trabajo con agarendo? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Veamos cuál es la composición del agarendo entonces. El agarendo se utiliza para la confirmación de una prueba presuntiva para organismos de miembros del grupo coliforme. El agarendo, jóvenes, es específico para Escherichia coli, ¿ya? Entonces, por eso dice, se utiliza para la confirmación de una prueba presuntiva. Es por eso que la prueba presuntiva la podemos hacer con el caldo Brila, el cual nos va a dar positivo o negativo, nos va a dar una pista
de la presencia. Sin embargo, lo podemos confirmar con el agar-N. La composición, de igual manera, contiene peptona, contiene lactosa, para que la colonia o para que el microorganismo fermente la lactosa, tiene fosfato dipotásico, fucsina básica, que es un colorante, sulfito sódico y agar. Su formulación por litro, ya lo conocen, ya. Esta sí se necesita autoclavar. Autoclavar por 15 minutos a 121 grados centígrados, ¿ya? Y para su dilución también se necesita calentar para disolver. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando utilizamos el agar-N? La coloración del medio de cultivo va a ser la que ustedes pueden ver en el fondo de la placa, un rosado muy intenso. Sin embargo, el crecimiento de las colonias van a tener, que son Escherichia coli, van a tener una característica en especial. Esas colonias, como las ven, tienen una coloración roja, ocasionalmente con brillo metálico. Veamos cuáles son los elementos selectivos del agar y cuáles son los elementos diferenciales. Dentro de su composición, ya lo mencionamos, sulfito sódico, fucsina, lactosa, fosfato. Dentro del elemento selectivo van a intervenir el sulfito sódico y la fucsina. Van a intervenir para inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas. Y como elemento diferencial se va a utilizar a la lactosa, ¿no? Recordemos que E. coli y coliformes utilizan la lactosa para formación de aldehído y ácido. El aldehído libera fucsina a partir de la combinación esta, ¿no? De sulfito-fucsina, lo que provoca la coloración roja de las colonias. Sin embargo, E. coli va a ser mucho más intenso que la fucsina. Va a ser tan intensa la reacción que la fucsina va a llegar a cristalizar, por lo que las colonias van a tener un brillo metálico estable, de reflejo en color verde. ¿Ven? Sí lo pueden ver, ¿no? Se ve claramente. Como les indiqué, estos medios no son específicos para Escherichia coli, no. Pueden crecer también otras colonias, pero la principal característica para diferenciar a E. coli es esta. Colonia, brillo metálico, estable y de reflejo verde. Como les indiqué, pueden existir otras colonias como incoloras claras, los microorganismos que pueden desarrollarse son lactosa negativos como la salmonella, shigella y otros. Si se desarrollan estos microorganismos, vamos a obtener colonias incoloras y claras. Y los lactosa positivos, que son Escherichia coli, y las demás, que es Enterobacter, Klebsiella y algunos Citrobacter, entre otros, van a dar una coloración roja hasta rosa, solo rosadito o rojito. Sin embargo, solo Escherichia coli te va a otorgar esta coloración roja y ocasionalmente con brillo metálico. Entonces, no se sorprendan si en una muestra ustedes obtengan estas coloraciones rojas con brillo metálico y también tengan el crecimiento de colonias rojas sin este brillo metálico o colonias rosadas. Hasta colonias incoloras hemos cultivado en el laboratorio. Ya lo van a ver. Este resultado, jóvenes, con este cuadro de interpretación, solo para agar-N. Recuerden, no se vayan a confundir. Muy bien, entonces ya conociendo las diferencias, cómo vamos a interpretar los resultados en cada una de las
colonia, bueno, en cada uno de los medios de cultivo que vamos a utilizar, vamos a pasar a la parte procedimental. Antes de iniciar un análisis microbiológico, siempre, y es muy importante, guardar toda la asepsia posible, no solo en las manos de la persona que va a desarrollar el procedimiento, sino de las mesas de trabajo, los ambientes y los materiales que vamos a utilizar, ya sea el material de vidrio, los tubos. Se tiene que hacer una serie de operaciones previas al análisis. En primer lugar, la preparación del material que se va a utilizar. Tener los tubos de ensayo limpios, las placas Petri limpias, lavadas, esterilizadas, con calor seco en la estufa. De igual manera, las pipetas preparadas con un taponcito de algodón, las pipetas, los tubos de ensayo, y todas envueltas en papel. ¿Para qué? Para evitar que se contaminen en el momento de que los saquemos de la estufa, que se contaminen con el aire del medio ambiente. Bien, se hace la preparación de material, se hace la preparación y el autoclavado de los medios de cultivo que vamos a utilizar. El agar, el caldo Brila, el agar BRBA, el agar Endo. El cálculo y el pesado de los medios de cultivo, la dilución y el autoclavado de los mismos. Así como también la preparación de la muestra que vamos a utilizar. En esta oportunidad vamos a utilizar una muestra que va a ser un trozo de carne. Puede ser carne molida, puede ser un trozo de carne normal, pero tenemos que reducir su tamaño, lo tenemos que picar. ¿Ya? Y como les indiqué, antes de trabajar se hace la limpieza y la desinfección de las superficies donde se va a trabajar. Nuevamente iniciamos el procedimiento con las diluciones seriadas que se deben de preparar. Esta preparación de diluciones jóvenes es un principio básico que ustedes lo deben conocer y se aplican para todos los procedimientos de análisis microbiológico en alimentos. ¿Qué pasó? Bueno, acá la muestra, como les indiqué, van a ser 10 gramos, en este caso, de carne molida. Yo creo que ya está de más volverles a explicar cómo es el procedimiento de las diluciones, ¿no? Se pesa la muestra, se le agrega la muestra en una proporción de 1:100, 1 gramo de muestra con la diferencia de agua peptonada. Se sacan los 10 mililitros a la dilución 10 a la -1, 1 mililitro para el tubo siguiente, 1 mililitro para el subsiguiente y así sucesivamente. Bien, entonces después de haber preparado esta serie de diluciones seriadas, vamos a hacer la siembra. Eso no les había dicho todavía. El caldo Brila, jóvenes, como es un caldo, no se puede sembrar en placa. ¿Ya? Entonces, una vez preparado el medio de cultivo, se tiene que hacer el fraccionamiento en los tubos de ensayo. En cada tubo vamos a echar 9 mililitros de caldo Brila y vamos a introducir una campana de Durham, pero de manera invertida. ¿Qué quiere decir? La parte cóncava en la parte, o un tubito de cabeza, ¿ya? Un tubito de cabeza. Más lo vamos a ver exactamente aquí. ¿Ven? Un tubo normal, disculpen, aquí debería ser verde. Un tubo normal en el que se ha introducido una campana de Durham pequeñita, pero de forma invertida. Una vez preparado
el caldo brila, se preparan 19 tubos, ¿ya? 19 tubos con caldo brila, cada uno con su campanita de Durkheim invertida en la parte interna del tubo grande. Entonces, ya teniendo esa batería de tubos preparados y teniendo también las diluciones seriadas que hemos preparado previamente, se va a hacer una siembra de 1 mililitro de cada dilución, con una repetición de 3 tubos por cada dilución. Quiere decir que voy a sacar 1 mililitro de la dilución 10 a la menos 1 y la voy a llevar al primer tubo que va a estar previamente rotulado y le voy a echar 1 mililitro de muestra. El primer tubo. Regreso nuevamente y saco otro mililitro de la dilución 10 a la menos 1 y la llevo al segundo tubo. También va a estar rotulado con 10 a la menos 1. De igual manera hago lo mismo con el tercer tubo. Una vez culminado la mezcla de estos o la inoculación de estos 3 primeros tubos, que repito nuevamente tienen que ser marcados con la expresión 10 a la menos 1, procedo a eliminar la pipeta con la que hice el trasvase y tomo una pipeta estéril, limpia, para continuar con las diluciones siguientes. Ingreso la pipeta al tubo, saco 1 mililitro y la llevo al segundo grupo de tubos con caldo brila, ¿no? 1 mililitro para cada uno. Nuevamente repito, estos otros 3 tienen que ser marcadas con la expresión 10 a la menos 2. Seguidamente elimino nuevamente la pipeta que voy a utilizar y tomo una pipeta estéril nuevamente para hacer lo mismo con la dilución 10 a la menos 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la dilución 10 a la menos 6. Entonces voy a tener 1, 2, 3 por 6, 18 tubos con caldo brila ya inoculados. Pero, profesora, usted me dijo que prepare 19. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros tengamos un tubo extra en el cual no vamos a hacer ninguna siembra, ninguna inoculación? Tener una muestra testigo, jóvenes. Tener una muestra testigo en el cual no se va a inocular nada de las diluciones, de tal manera que vamos a poder comparar cuál es la diferencia entre el tubo que no tuvo ninguna reacción con los tubos que sí reaccionaron. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de tener un tubo extra. Lo mismo aplica para la siembra de las placas en los análisis anteriores. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo tengo una placa testigo y realizo mi análisis de, qué sé yo, aerobios mesófilos y en mis 12 placas observo crecimiento? Y en la placa testigo también observo un crecimiento, a pesar que yo no he sembrado nada. Ojo, ¿qué indicador me daría este crecimiento en la placa testigo? Jóvenes, ¿quieren respuestas? Pero profesora, eso ya está diluido, ¿verdad?
¿En cuál, Entonces, hijo? que si esa muestra testigo que usted dice ya está diluida, ¿verdad? O sea, Una muestra, con el sí. enriquecimiento. No, una muestra testigo es una muestra que tiene el medio de enriquecimiento, pero que no se ha sembrado nada de muestra, ninguna dilución. Ah, entonces, ni idea. Jóvenes, la contaminación. Recuerden que la contaminación está, como dijo Rayado, aire, suelo, agua, saliva, si quizás no nos ponemos mascarilla. Entonces, ¿qué indicador sería que en mi placa testigo crezca una colonia? Sería un indicador que no he trabajado con la higiene que corresponde, con las características principales que se usa para trabajar en el laboratorio, que es trabajar cerquita a la flama del mechero. ¿Por qué trabajamos cerquita a la flama del mechero? Porque el fuego, el calor, nos va a dar el calor se va a expandir en un ratio cercano a él, en el que va a eliminar la presencia de microorganismos, tanto en el aire como en la parte superficial de la mesa. Si yo tengo mi mechero acá y yo trabajo acá, donde el ratio de calor no es suficiente, posiblemente tenga o le caiga a mi placa una bacteria, qué sé yo, de cualquier tipo, de cualquier género, y puede crecer cualquier colonia desconocida. Entonces, siempre se maneja una muestra testigo, en primer lugar, para comprobar que el procedimiento se ha hecho de manera aséptica y para comprobar la diferencia, ¿no? En este caso vamos a comprobar el cambio de color del caldo brila, la presencia de gas y todo lo demás. En el caso de otras placas, por ejemplo, en el caso del análisis de recuento total, que me crezca nomás una colonia en la placa va a ser indicativo de que no he trabajado con la asepsia que corresponde. Y, por tanto, los resultados que yo voy a tener no van a ser certeros. Recuerden que el conteo de las colonias dentro de un análisis debe ser muy, muy exacto y se debe trabajar con la máxima asepsia posible, porque recuerden ustedes cuáles serán los criterios microbiológicos para, por ejemplo, coliformes en la leche. ¿Acaso no son mínimos, menos de 1 o 2 colonias, si mal no recuerdo? Entonces, por eso se tiene que tener este grado de asepsia y ese grado alto de precisión en cuanto a los resultados. Un resultado que esté fallido, que no sea verídico, puede influenciar mucho en el lote de producto, de un tipo de producto. Por ejemplo, un lote, qué sé yo, de carne congelada. Entonces, por eso se tiene que tener bastante cuidado en el procedimiento que nosotros realizamos. Solo con ese paréntesis, por eso la importancia siempre de tener una prueba testigo, no solo en coliformes, en las demás también. Bueno, continuemos, ¿ya? Una vez haber hecho la siembra de estos tubos con caldo brila, vean ustedes la campanita de Durham que inicialmente se le ha colocado. Al haber una reacción van a poder observar ustedes una pequeña captura de aire en el interior de la campana. Y al final, después de haber sembrado las 48 horas en la incubadora a 37 grados centígrados, ustedes van a sacar sus tubos, y se van a dar con esta sorpresa. Vean ustedes, la coloración
o el cambio de coloración dentro del medio de crecimiento, ¿no? Esta de acá, este tubo, es la prueba testigo. Generalmente la testigo siempre se trabaja con la sobra de medio preparado. Por eso ustedes lo ven bien llenito. ¿Ya? Vean ustedes de qué color era inicialmente y vean la reacción que ha habido desde el tubo 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Qué es lo que me pueden comentar al respecto, jóvenes? ¿Cuál es el principal cambio que pueden observar? El color. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijo? No te puedo ver. Gonzalo. Gonzalo, muy bien. El color. Aparte del color. Hay como un precipitado, si no me equivoco. Así es. El color, el precipitado. Y por aquí se ve ligeramente. Aquí también. Una capturita de aire, ¿no? Como acá, como ven en este tubo ejemplo, pequeñito. Entonces, estas son las reacciones que tienen las bacterias del grupo coliformes dentro del caldo Brilla. Vean ustedes también, jóvenes, que hay tubos que tienen una coloración mucho más intensa. Miren, comparen el color del 10 a la menos 3 con el color del 10 a la menos 6. 10 a la menos 3 es incluso más amarillo que el 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque la reacción no ha sido tan intensa. Recuerden que la dilución se hace también para fraccionar la cantidad de microorganismos en cada grupo de tubos, ¿no? Aquí entrada, más diluida, aún más, hasta llegar a una dilución mucho más mínima con respecto a la concentración de bacterias. Entonces, se entiende que en los primeros tubos va a haber una reacción más intensa por cuanto la concentración de microorganismos es mucho mayor a diferencia de los tubos más diluidos. Pero bueno, esto no nos va a dar los resultados que queremos. Lo que nos va a dar los resultados que estamos buscando va a ser, en primer lugar, la formación o el aire que se capture dentro de la campana de Durkheim. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que está por acá. Vamos a hacer una lectura de los tres tubos y vamos a marcar como positivos la formación de aire dentro del tubito de Durkheim, ¿ya? Entonces, digamos que acá hay 2 tubos positivos. Quiere decir, 2 tubos que tienen la formación de aire dentro de la campana. Aquí en la dilución 10 a la menos 2 vamos a tener, por ejemplo, solo un tubito, un tubo positivo. Y en la dilución 10 a la menos 3, 0 tubos positivos. Ejemplo, nada más. Entonces vamos a marcar como 2, 1 y 0 para los primeros 3. Esa va a ser el código que vamos a ir a buscar dentro de la tabla del número más probable que está en su guía de práctica. Ustedes en esta tabla pueden observar un grupo de diluciones que corresponden a las 3 primeras con un grupo de resultados, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar este resultado que eran 2, 1, 0.
Buscamos la dilución que corresponde. Para 10 a la menos 1 es 2. Voy, sigo buscando y encuentro que hay varios resultados que inician con 2. Entonces puede que sean uno de estos. Eso lo voy a seguir confirmando con la siguiente dilución. Aquí era 1, ¿verdad? Nuevamente voy y busco 1 en la recta del tubo de 10 a la menos 2. Voy y busco 1. Uy, aquí encontré 2 y 1. Pero aquí hay una opción y aquí hay otra opción. Entonces, de este grupo de posibilidades, con el resultado de la segunda muestra, se va a reducir solo a 2. Y finalmente lo vamos a confirmar con el resultado del tercer tubo, ¿no? O de la tercera dilución. Y aquí quedamos en que era 0, ¿no? Me voy nuevamente y ubico el 0. Entonces, busco la tabla en la misma recta y voy a obtener que mi número más probable por gramo o mililitro va a ser 15. Pero 15 ¿qué? Unidad formada de colonia, no creo, porque aquí no han formado colonias. 15 número más probable, como un número cualquiera, ¿ya? 15 números más probable por gramo. Entonces, esta es una prueba, jóvenes, presuntiva. El uso del caldo Brila solo nos va a dar la presunción de obtener coliformes de origen fecal como prueba presuntiva. Veamos. Ya, hasta aquí coliformes. Y dentro de, para nosotros, para confirmar si son coliformes de origen fecal, vamos a hacer el método de siembra. Una de las... Ay, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? Un momentito. Después de haber obtenido los resultados, los tubos que tengan esta presencia de aire van a ser seleccionados, ¿ya? Van a ser seleccionados solo los tubos que tengan la presencia de este aire y se va a sacar una muestra de cada una de ellas, el líquido en sí, porque todo el líquido va a contener las bacterias, y se va a aislar sobre placas con agar BRBA o con agar endo, con cualquiera de las dos, para confirmar o para hacer un conteo del mismo. Entonces, sacamos una fracción en un asa de siembra con la punta redondeada, sacamos una fracción de la misma, hacemos la siembra en el agar BRBA. Este es el agar BRBA, un rosita bien pálido. La siembra la podemos hacer por el método de estrías, ¿no? Por la segmentación. Segmentamos en 3 o en 4 y hacemos la siembra. Recuerden que en este método tiene como característica solo sacar una vez. Es lo que debemos de hacer. Hacemos la siembra por esta parte superior primero y con la misma asa nos vamos a la parte del costado y hacemos otra siembra, otro raspado. Tiene que ser este raspado solo en la parte superficial, no tiene que romper el agar, ¿ya? Solo un ligero pase en la superficie del agar, de tal manera que no lo raye. Y finalmente vamos por el tercero. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí, jóvenes?
aquí va a haber un crecimiento mucho más pronunciado de las colonias. ¿Por qué? Porque entendemos que es una concentración más intensa, ¿no? Más fuerte. Al haber ya dejado aquí una cantidad considerable de colonias, aquí va a haber un crecimiento mucho más reducido. Y de igual manera en la tercera fracción. Entonces por eso se hace eso. Se espera que el periodo de incubación, 24 horas a 48 puede ser, con la placa invertida, ¿ya? Puede ser en agar BRBA o agar endo después de la prueba presuntiva. ¿Ya? Entonces, una vez pasado el tiempo de incubación, vamos a obtener estas presuntas colonias. Como les indiqué, en una placa no les va a salir así perfecto solo una colonia, puede que crezcan más de un tipo de colonias. En el BRBA ya indicamos cómo les identificamos, ¿no? En el endo vamos a nosotros poder ver el crecimiento de diferentes colonias. Pueden ustedes ver en esta parte, si bien son colonias rosaditas pálidas, rosa pálido, a diferencia de este costado, en el cual se ve una coloración mucho más intensa, muy fuerte. Ustedes pueden ver también que aquí la parte de la coloración de la fucsina se ha reducido, ¿no? Entonces ha aclarado un poquito el medio. Aquí no, aquí sigo igual. Y bueno, estos son son característicos de colonias solo del grupo coliformes, libres y campantes, no de E. coli. Sin embargo, dentro del mismo endo, las de E. coli van a crecer con estas características. Es por eso que ustedes deben conocer, para la interpretación de los resultados, deben conocer muy bien esta tablita para poder identificar. Entonces, rápidamente, mírenlo bien y me van a indicar qué tipo de colonias se sospechan que sean las que hemos visto. Pregunta. Colonia sospechosa, ¿de qué tipo de microorganismo puede ser esta? Ya sí son incoloras claras, pero colonia sospechosa, ¿de qué tipo de microorganismos? Ya, no se las voy a hacer tan difícil, ¿ya? Klebsiella. Incoloras claras, lactosa negativas, pueden ser salmonelas, shigella. Las rosas, rojas, hasta rosas, pueden ser Enterobacter, Klebsiella y algunos Citrobacter, ¿ya? Nuevamente, aquí dijimos, puede ser salmonela, puede ser shigella, por la característica de su colonia. Aquí miren, esta de acá, esta de acá, esta de acá, y toda esta parte de acá. Pueden ser Enterobacter o Klebsiella. Sin embargo, estas sí son para E. coli. Entonces, así es como se debe representar los resultados. Mejor dicho, identificar los resultados. Sigamos. El segundo método es el método de numeración de coliformes solo de origen fecal. Aquí podemos identificar las de origen fecal, pero por el crecimiento de las colonias, ¿no? Aquí se va a hacer de igual manera, pero de aquí, llegado a esta operación, se da un paso más, a diferencia de la anterior,
esta determinación te va a confirmar si efectivamente esta colonia que es color rojo, que tiene un brillo metálico muy bonito, va a ser Escherichia coli. Esa es una prueba confirmativa exclusiva para origen fecal. Puede que nuestra vista nos falle un poquito, ¿no? Pensemos que es de origen fecal, pero ¿cómo lo confirmamos? Con esta prueba. Vamos a hacer todos los procedimientos hasta aquí. Bien. La diferencia en esta prueba, a ver, va a ser el medio que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el reactivo de COVAX y caldotriptosa. ¿Ya? ¿Para qué vamos a utilizar estos dos medios? Regresemos al procedimiento, ¿no? Como les indiqué, vamos a repetir para este análisis, este de acá, generación de coliformes de origen fecal. Vamos a repetir todo el procedimiento anterior hasta la obtención de los resultados con caldobril. Páginas 16 a 18. Creo que es hasta aquí. Creo que es hasta aquí. ¿Ah? Entonces, ya tenemos el tubo con gas positivo seleccionados. Hacemos la inoculación de estos tubos presuntamente con coliformes en muestras o en otros tubos con caldotriptosa y con caldobrila. Nuevamente lo sometemos al caldobrila y la vamos a comparar con su formación en el caldotriptosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inoculamos una asada de cada tubo con gas positivo a un tubo de caldobrila y a un tubo de caldotriptosa. Los incubamos a 44 grados centígrados por 24 horas. Pasadas las 24 horas, vamos a efectuar la prueba de Lindol a los tubos de caldotriptosa. ¿Ya? ¿En qué consiste esta prueba de Lindol? En la prueba de Lindol, bueno, el Lindol es un indicador, una coloración, un colorante, ¿ya? Esta sustancia, este líquido, al ser adicionado con caldotriptosa, bueno, le vamos a adicionar las gotas de reactivo de COVAX, le vamos a adicionar al caldotriptosa en una relación de 2 a 3 gotas, ¿ya? Del reactivo de COVAX. Y se le va a agregar por las paredes, no directamente por las paredes. Se dejan los tubos en reposo y se observa la formación de un anillo de color rojo para el resultado positivo y el anillo de color amarillo para el resultado negativo. Ven en la gráfica, positivo y negativo. A su vez, vamos a controlar la formación de gas nuevamente en los tubos de caldobrila y la formación y las vamos a contrastar con la formación del Lindol en el caldotriptosa. ¿Ya? Y si son positivos para la prueba del Lindol, van a ser positivos para coliformes fecales, coliformes de origen fecal. Entonces, lo que inicialmente, ¿no?, hicimos una confirmación con agar. Por otro lado, estamos haciendo otra confirmación con la prueba del Lindol. Entonces, aquí, si llegamos acá, estamos completamente seguros de que la colonia que hemos identificado o el tubo que estamos teniendo con caldobrila van a ser positivos para coliformes fecales. ¿Cómo expresamos los resultados? De igual manera, ¿no? Ubicamos los positivos, negativos de cada dilución y las ubicamos en la tabla del número más probable y sacamos el resultado
pero con la certeza de que sí es Escherichia coli. En esta primera prueba, que era determinación del número más probable, sabíamos que eran coliformes, eso sí sabíamos. Pero una vez que ya hemos realizado la prueba del indol, estamos completamente seguros de que nuestro resultado es el número más probable de coliformes de origen fecal. Quiere decir de Escherichia coli. ¿Qué pasa, profesora, si mi tubo de 10 a la menos 1 creo que me salió mal? La verdad no ha decolorado nada y no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Selecciono los tubos subsiguientes. Quiere decir, selecciono, esos sí tienen que ser consecutivos. Y por ahí mi 10 a la menos 1 me ha salido mal, voy a tomar para la expresión de los resultados el tubo del 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Pero ¿cómo voy a expresar mis resultados si la tabla dice 1, 2 y 3? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a hacer todo? No creo, no, jóvenes. Si ustedes por ahí les pasa eso y seleccionan otros tubos, van a hacer un conteo de cuántas diluciones se han saltado. Aquí se han saltado solo una, en el ejemplo que estamos diciendo, ¿no? Escojo 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Me salté una. ¿Qué voy a hacer? A mi resultado lo multiplico por 10. Pero y si por ahí fui más descuidado y se me malogró el tubo menos 1 y menos 2, ¿qué hago, profesora? No hay problema. Escojo los tubos siguientes, quiere decir 3, 4 y 5. Pero me he saltado 2 diluciones. Entonces, a mi resultado lo voy a multiplicar por 100, por la unidad sumado con la cantidad de ceros que me he saltado. Bien, eso está explicado acá. Es fácil de entender. Hasta aquí, preguntas. Todo correcto, profesor. Todo bien. Muy bien. Continuemos. Esta última prueba es la numeración de coliformes por el método de recuento en placa. ¿Cómo es el procedimiento? De igual manera que el anterior, se preparan las diluciones. Sin embargo, la siembra ya no se hace en el agar, en el caldo brido. Ya no se hace en el caldo brida, sino directamente en placas con medio de cultivo. En este caso puede ser el BRBA, ¿sí? En el BRBA. Se hace la prueba directa. Esto es para coliformes en términos generales, ¿ya? Se agrega 1 mililitro a la placa por duplicado y se agrega una cantidad aproximada de 15 a 20 mililitros de agar BRBA a una temperatura adecuada, de tal manera que el medio se encuentre en estado líquido y no se solidifique. Se hacen los movimientos, bueno, aquí está de manera más gráfica, hecha por aquí, por aquí, por aquí, y se hacen los movimientos para la dilución de la muestra con el agar. Ya saben, 5 para arriba, 5 para abajo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 5 movimientos giratorios en sentido horario y 5 movimientos giratorios en sentido antihorario. Finalmente se deja secar las placas, recuerden, todo por duplicado. Y, por si acaso, se distribuye un poco en la parte superficial de la placa ya seca. Quiere decir, como una doble capa.
Esto para inhibir cualquier crecimiento de microorganismos en la parte superficial de las colonias que puedan reaccionar con las colonias de coliformes. Nuevamente se procede a incubar las placas en sentido inverso por 24 horas a 37 grados centígrados. Únicamente se cuentan las colonias que tienen la coloración roja oscura que oscilan entre 0.5 milímetros, con un poquito más de diámetros, pero las más pequeñas ya no. Y se cuentan las placas que tengan entre 20 y 200 colonias. Estas se consideran coliformes. No de origen fecal, porque no estamos haciendo una prueba de confirmación, solo bacterias coliformes. Bien, estos son los resultados que sus compañeros de años pasados han obtenido. Como en realidad ustedes son los que deben hacer la prueba con su manito, deben hacer la siembra, por eso tienen esos resultados. Deberían crecer colonias mucho más dispersas, mucho más bonitas, pero bueno, en todas las ocasiones los estudiantes que desarrollan la parte práctica, es la primera vez que lo hacen, que suelen tener estos resultados. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultados del procedimiento que estamos realizando? Lo vamos a desarrollar de acuerdo al anexo que yo les coloqué en el aula virtual. Está disponible en el virtual, es un documento en Word que dice cálculo y los resultados. Y desarrollo del cuestionario. Veamos un momento cuál es estos resultados. A ver. Un momentito que cargue. Sí lo ven, ¿verdad? Aquí está. Cálculo y resultados. ¿Qué es lo que van a hacer? En primer lugar, van a determinar el número más probable según los resultados obtenidos en la siguiente tabla. Esta de acá. ¿Ya? Primero van a identificar los tubos con producción de gas originario de cada dilución. Marcar positivo o negativo según el ejemplo 1. Indicar el valor para cada dilución según sea la cantidad de tubos positivas para la formación de gas y contrastar la información obtenida con la tabla descrita en el anexo 1. Es la tabla del número más probable. Ejemplo 1, por ejemplo. Aquí puedo observar, así como está el tubo, no se ve bien, pero aquí en la parte de abajo ustedes tienen una posición más exacta, donde van a poder ver los resultados. Aquí pueden observar una burbujita de aire, aquí también y aquí también. Quiere decir, esos tubos los tres son positivos. Y lo que voy a hacer, marcar positivo para la prueba 1, positivo para el tubo 2 y positivo para el tubo 3. Y mi resultado va a ser, mi valor va a ser 3. De la misma manera voy a poner el resultado en la dilución 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y así, hasta llegar a la dilución 10 a la menos 6. Recuerden cómo es la testigo, ¿no? Miren el cambio que se ha podido observar. Un tubo donde ha reaccionado con la presencia de coliformes y un tubo donde no hay prácticamente coliformes, porque en el testigo no se ha inoculado la muestra. ¿Qué sigue? Van a anotar sus observaciones al comparar los cambios ocurridos entre el tubo testigo y un tubo positivo para producción de gas.
indicar las reacciones ocurridas en el proceso. Van a anotar también sus observaciones al comparar los cambios ocurridos entre el tubo testigo y un tubo negativo. Y un tubo negativo lo van a encontrar en todos estos ejemplos. Ya ustedes verán cuál es negativo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a expresar los resultados según para esta batería de respuestas. Para estas diluciones, mejor dicho. Dice la -1, dice la -2, dice la -3. Van a ponerle el valor obtenido en cada dilución. El factor de la dilución lo van a colocar la numeración del número más probable. ¿Ya? De igual manera, en el caso de que ustedes escojan esta serie de diluciones, 4, 5 y 6. Recuerden, el factor de dilución aquí sí viene a aplicarse, porque tienen que multiplicar por una cantidad de ceros, sea por 10, por 100 o por 1000. Eso ya depende de ustedes. Eso ya es trabajo de ustedes. Como otro punto, van a confirmar la presencia de bacterias coliformes totales y fecales en las placas con siembra en agar N. Aquí obtenemos 2 placas con diferentes respuestas, ¿no? En realidad no se puede contar las colonias porque, esto ha sido hecho por manitos inexpertas. Entonces la siembra no ha sido tan pareja. Aquí, por ejemplo, no se ha diluido completamente. No se ha distribuido, mejor dicho, completamente la muestra. Lo que quiero es que identifiquen las colonias según sus características. Una colonia de color blanco, transparente o rosadito, qué sé yo. ¿Qué tipo de microorganismos tienen esta característica de formar la colonia, ¿no? Y si es o no es bacteria de origen fecal, quiere decir E. coli. De igual manera en las siguientes, eso no es. En esta van a poder, mira, así tenía que haber sido el resultado. Pero mira, la práctica de sus compañeros, ¿cómo ha sido? Lamentablemente, esta venida de la pandemia nos ha agarrado a todos con las manos en alto, pues no, ni siquiera teníamos material preparado para las sesiones de clase virtual. Entonces se hace lo que se puede y con el material que tenemos disponible. ¿Sí? Recuerden que estos son placas reales de sus compañeros de los años pasados. Pero bueno, de igual manera tienen que identificar esta placa, identificar qué microorganismo haya crecido y esta también. Van a hacer un breve análisis de todo lo que hemos desarrollado, la distribución de sus resultados y las conclusiones. Bien, jóvenes, preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Miss, al final del Word está el anexo 1. Eso es para Gonzalo, por favor, un poquito más alto, no te escucho. Al final del Word hay un anexo 1 con una tabla. Eso es para trabajar con la primera, que es de disolución y Sí, repeticiones. con la serie de tubos. Ahí ya. Con la primera. En el cual, en esa tabla, ustedes tienen que hacer el cálculo del número más probable. Ahí les sale la cantidad del número más probable por mililitro. A ver, un ratito. Creo que tenía un video. Permítanme. En el aula virtual tenía un video para presentarles que también les va a ayudar a tener claro
cómo se... Ustedes son del B. Antes de finalizar, vamos a ver el video ya. Qué raro, tengo doble. Algo ha pasado. Se me ha duplicado todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Mira, se me ha triplicado acá. 1, 2 y 3. Alguien está entrando al módulo virtual. Bueno, vamos a ver entonces el video, ¿ya? Me indican, por favor, si pueden verlo con normalidad, si no hay interferencias ni nada. Sobre todo con el audio del video. Hola, soy Ana González, profesora del Departamento de Biotecnología de la Universidad. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Politécnica de Valencia, y en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar cómo se realiza un recuento de enterobacterias lactosa positivas, es decir, un recuento de coliformes. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: preparar diluciones decimales, realizar métodos de recuento en medio líquido, diferenciar microorganismos lactosa positivos de negativos, evaluar la producción de ácidos y gases, utilizar tablas de lectura de resultados del número más probable y estudiar la presencia de coliformes en muestras de agua. Los coliformes pertenecen a la familia de las enterobacterias. El grupo de los coliformes engloba varios géneros: Escherichia, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter. Se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido láctico y gas en 24-48 horas a una temperatura de entre 30 y 37 grados centígrados. Se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, pero también en el suelo, semillas, vegetales. Se introducen al medio ambiente en gran medida a través de las heces humanas y de animales. Por tanto, son unos buenos indicadores de contaminación fecal en el control de la calidad de agua destinada al consumo humano. Como podéis observar en la foto, son bacilos gram negativos, no esporulados, oxidasa negativos, aerobios, pero también anaerobios facultativos. En primer lugar, necesitamos preparar las diluciones decimales. Para ello son necesarios 3 tubos con 9 mililitros de agua destilada estéril, que podéis ver aquí en la imagen, junto con el tubo de muestra de agua. Pipeta y puntas. Una pipeta que nos permita tomar 1 mililitro, lo que es lo mismo, 1000 microlitros, y puntas para la pipeta. Mechero Bunsen para trabajar cerca del mechero en condiciones asépticas y un agitador orbital para homogeneizar los tubos. Para la preparación de las diluciones decimales, en primer lugar, encenderemos el mechero, como hemos comentado antes, para trabajar en condiciones asépticas, siempre cerca de la llama del mechero. Homogenizamos la muestra y empezamos a realizar las diluciones. Para ello, transferiremos 1 mililitro de la muestra de agua a analizar a un tubo que contenga 9 mililitros de agua destilada estéril. Y esto constituirá la primera dilución, la dilución 1,10. Debéis de tener en cuenta que cuando se abre un tubo o se cierra, siempre hay que flamear la boca del mismo. Y el tapón nunca lo dejaréis en la mesa, siempre lo mantendréis en la mano, evitando su contaminación. Una vez tenemos la dilución preparada, la agitamos y a partir de esta nueva dilución incorporamos 1 mililitro a otro tubo que contenga 9 mililitros de agua destilada estéril, como estáis viendo en el tubo. Esta sería la dilución 1,100. De nuevo eliminaríamos la punta, quitaríamos el tubo y con una nueva punta repetiríamos el proceso para obtener la dilución 1,1000. Una vez tenemos preparadas las diluciones decimales, pasamos a realizar el recuento en medio líquido.
Para ello necesitamos 3 series, como veis en la foto, 3 series de 3 tubos, 3 para 10 a la menos 1, 3 para 10 a la menos 2 y 3 para 10 a la menos 3, con medio de cultivo BGBL, cuya composición básica es verde brillante, bilis y lactosa. Además, en el interior de los tubos también tenéis estas campanas de aquí, que se llaman campanas Durham. Más adelante veréis para qué. Volvemos a necesitar pipeta de 1 mililitro y puntas para pipeta, mechero Bunsen y una estufa de cultivo a 37 grados centígrados. Una vez tenemos separadas las diluciones decimales, pasamos a realizar el recuento en metro. Perdón. Cargamos la pipeta con la punta, siempre sin tocar la punta directamente con las manos para no contaminar. Y en cada uno de los tubos de la primera serie de BGBL inoculamos 1 mililitro de la dilución preparada previamente, 1,10. Es decir, sembraremos 3 tubos de BGBL con la dilución 1,10. Acordaros de flamear el tubo, la boca del tubo cuando abrís y cerráis el tubo, y de cambiar de pipeta cuando paséis a sembrar los 3 tubos de la siguiente dilución, de la dilución 1,100, porque este proceso se repetirá 3 veces. Sembraremos 3 tubos de BGBL con la dilución 1,10, otros 3 tubos con la dilución 1,100 y finalmente 3 tubos con la dilución 1,15. A continuación, incubaremos las 3 series a 37 grados centígrados durante 24 horas. Pasamos a la lectura de los resultados. Un resultado positivo vendrá marcado por 2 características: turbidez en el tubo y gas en la campana. La turbidez indica crecimiento y el gas en la campana es debido a la fermentación de la lactosa del medio con producción de ácido y gas. ¿Cuánto gas en la campana? Tiene que haber como mínimo 1/10 parte del volumen de la campana ocupado por gas para que la prueba pueda considerarse positiva. Por ejemplo, en estas fotos que vemos aquí, en la primera dilución, vemos que hay 2 tubos turbios que además tienen más de 1/10 parte de su campana ocupada por gas, tanto este como este. En la segunda dilución, lo mismo. Tenemos estos 2 tubos en las que, aparte de turbidez, de crecimiento, hay 2 campanas en las que hay una gran cantidad de gas en su interior y una tercera, los tubos de la tercera serie, en las que únicamente uno tiene, aparte de la turbidez del tubo, gas en la campana. Con estos resultados, habría que ir a la lectura usando la tabla del número más probable. Es decir, si cogemos como ejemplo lo que hemos visto en las fotos anteriores, tenemos 2 tubos positivos en la dilución 1,10, 2 tubos positivos en la dilución 1,100 y un tubo positivo en la dilución 1,1000. Pues con esta combinación, con la combinación 2-2-1, iríamos a la tabla del número más probable, que tenéis aquí. Y obtendríamos el recuento de coliformes totales por mililitro de muestra analizada. En este caso, con la combinación 2-2-1, nos salen 28 coliformes por mililitro. Por tanto, concluiremos diciendo que los coliformes se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y de gas, que se suelen utilizar como índice de contaminación fecal. De hecho, su número en agua es proporcional al grado de contaminación fecal. Y en general diremos que niveles altos de coliformes indican manipulación y elaboración deficientes de los alimentos. Muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda. Muy bien, jóvenes. Con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Si no hay más preguntas, alguna duda con respecto a las actividades que se tienen que desarrollar. Yo creo que todo está claro, ¿verdad? Sí, profesora. Si todo está claro, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Profesora, mi compañero Richard estaba comentando. Ahí está.